Bueno, profesora, somos el grupo 3 y vamos a responder las preguntas correspondientes a este video, ¿no? Somos 4 personas y cada uno va a responder 5 preguntas, ¿no? Para comenzar, vamos a empezar con la pregunta del compañero Michael Mamani Atko, ¿no? en la que su pregunta es la siguiente, ¿no? Nos dice: con respecto al elemento estructural, mi pregunta va dirigida a los anclajes y nos dice en qué caso se aplicaría su uso y qué recomendaciones se tendrían en cuenta. En este caso, para definir un poco, decimos que los anclajes representan un medio fundamental para reforzar y sostener taludes formados por terrenos y rocas fracturadas inestables, ¿no? Y para garantizar la estabilidad de diversos tipos de estructuras de gravedad, donde las mismas pueden sustituirse por elementos o estructuras ancladas en terreno, ¿no? Logrando un equilibrio mediante la transmisión de fuerzas externas a la profundidad diseñada, ¿no? Los anclajes inyectados continuamente formados por cables o barras de acero, capaces de transmitir esfuerzos de tracción desde la superficie del terreno hasta una zona inferior del mismo mediante inyección de lechada de cemento, representan el tipo de anclajes con el uso más frecuente en geotécnica, ¿no? Están formados básicamente de cabeza y placa de apoyo, zona libre y zona de anclaje o bulbo también llamado, ¿no? Para definir un poco, la cabeza de anclaje transmiten el esfuerzo de la estructura anclada, ¿no? La zona libre es la parte donde la armadura metálica está independizada del terreno y o lechada que lo rodea, ¿no? Lo que permite una deformación libre al aplicarle la carga. Zona de bulbo o zona de anclaje también se le dice a la parte que transfiere la carga al terreno, ¿no? Y podemos decir como recomendación también, ¿no? O como parte de la respuesta, que decimos que el empleo de anclajes en terreno, tanto provisionales como permanentes, constituye en muchas ocasiones una adecuada solución técnica con importantes ventajas, ¿no? Ventajas tanto en el plazo como en el costo final de la obra. La siguiente pregunta sería de Dané, ¿no? Que nos menciona: para las cimentaciones superficiales, semiprofunda y profunda, ¿para qué tipo de suelo se utilizan y qué tan económico resultaría su uso, ¿no? Podemos decir que las cimentaciones directas o las superficiales son las más comunes, ¿no? Que son en las que no se dan en suelos tan complicados, ¿no? En el caso de que son, básicamente se consideran 4 tipos, ¿no? 4 tipos de estos tipos de cimentaciones superficiales, ¿no? Que son las zapatas aisladas, las combinadas o corridas, también las emparrilladas y las losas, ¿no? Esas son mayormente superficiales. También las semiprofundas, o también llamada cimentación en pozo, ¿no? La cimentación en pozo constituye una solución intermedia, ¿no? Entre cimentaciones profundas y superficiales. Se aplica cuando la resistencia del suelo requerida se alcanza a profundidades medias, pero sin que se justifique la necesidad de cimentar con pilotes. Es un caso intermedio, ¿no? Para su ejecución se excava un pozo hasta la cola resistente, y a partir de aquí existen 2 posibilidades. La primera consiste en rellenar el pozo con hormigón pobre hasta la cota conveniente, y sobre esta columna se apoya la zapata, ¿no? La segunda consiste en ejecutar la zapata directamente sobre el suelo y, con objeto de no aumentar la esbeltez del pilar, apoyar este sobre un plinto de hormigón, ¿no? En ambos casos es preciso considerar en el cálculo el peso adicional, sea del bloque de relleno del hormigón o de la tierra sobre la zapata. Es en el caso de la cimentación en pozo. Y la profunda, que es el caso del estudio, ¿no? Acá podemos hablar de este tipo de cimentaciones profundas. Se emplean, ¿no? Cuando los estratos superiores del terreno no son aptos para soportar una cimentación con zapata, ¿no? En general se considera una cimentación como profunda cuando su extremo inferior sobre el terreno se encuentra a una profundidad superior a 8 veces su anchura o diámetro,
por su mayor complejidad tanto en su modo de trabajar como en la ejecución o en los materiales empleados. Las cimentaciones profundas son las más en costo, son las más caras, ¿no? Porque requiere mano de obra y mayor inversión debido a que se usa maquinaria de gran costo, ¿no? Y bueno, para continuar con la siguiente pregunta, podemos decir, la siguiente pregunta sería la de Xiomara Torres Sando, ¿no? Que nos dice, ¿cómo se protegerían los pilotes de acero para evitar su corrosión si estos estuvieran sumergidos bajo el agua, ¿no? Existen diversos tipos de, métodos de protección, ¿no? Encontré una de las más importantes, una de las más importantes es la que voy a pasar a describir, ¿no? Se le llama la protección catódica, que consiste en crear una pila galvánica cuyo cátodo polo positivo es el metal sumergido, ¿no? Y en este caso es el acero. Se une a un metal zinc que cumple la función de polo negativo, llevándolo a ser ánodo de sacrificio debido a que su corrosión se produce con mayor velocidad que la del acero, ¿no? Esta utilización del zinc se conoce como galvanización. La unión se lleva a cabo a través del agua de mar que funciona como electrolito, ¿no? La protección catódica permite la adecuada conservación de la estructura, ¿no? Y evita grandes mantenimientos y garantía por más tiempo un adecuado comportamiento estructural. Es el más destacado y es el que permite mayor durabilidad al acero. Bueno, para continuar, podemos decir la pregunta de Mireia Inés Campos Cueva, ¿no? En la que nos dice cuáles son los aspectos que se consideran para el diseño de este tipo de cimentación, refiriéndose a la cimentación profunda. Podemos decir que las consideraciones que se toman en cuenta son las siguientes. Cuando el terreno firme para cimentar se halla a mucha profundidad, más de 5 metros generalmente. Cuando la obra vaya a tener cargas muy fuertes o concentradas y el terreno no tenga suficiente resistencia. Otra más sería se justifica su utilización luego de evaluar y concluir que el terreno no permite cumplir económicamente con los requisitos mecánicos fundamentales, utilizando cimentaciones superficiales como en los casos de la existencia de suelos blandos, sueltos y expuestos a socavación, típica de los cauces de los ríos. Otra más y por último, podemos decir que se utiliza únicamente cuando resulta más barato que retirar el terreno de poca capacidad portante y sustituirlo por otro más resistente, y evita asientos e incremento de tensiones sobre edificios vecinos. Esas son las consideraciones que podríamos tomar en cuenta. Y para finalizar con la quinta pregunta que me corresponde, vamos a leer la pregunta de Jorge Gerardo Chávez Ortiz, que nos dice cuál es el tipo de cimentación más recomendable para un puente de armadura. La función de un puente de armadura es habilitar la construcción de estos en lugares que tengan terreno inestable, cuando los soportes de suelo son incapaces de ser construidos. El puente tiene que ser apoyado de alguna u otra manera. Aquí es donde entran en juego este tipo de puentes. Un puente de armadura también es capaz de soportar grandes cantidades de peso que en un puente tradicional. En realidad este puente se apoya en sí mismo, ¿no? Es una estructura formada por un conjunto de piezas lineadas, ¿no? Lineadas como comúnmente se llama. En realidad no existe una cimentación recomendable generalmente, ¿no? Depende de cada tipo de suelo y de cada diseño estructural que se La segunda de las preguntas, que es con respecto a los pilotes que se construyen en el mar, ¿qué medidas particulares se deben tomar en cuenta en su construcción? El pilote debe someterse a un proceso de limpieza previo a la aplicación de la pintura asfáltica. Esta limpieza debe efectuarse con herramientas eléctricas y neumáticas, limpiando toda la superficie externa del pilote hasta conseguir que desaparezca completamente la herrumbre, la oxidación y la cascarilla del laminado. Antes de la limpieza final, previa a la pintura, si la fabricación se efectúa lejos del punto de hincado, se prevé un deslizamiento por agua. Se colocarán tapas metálicas en los extremos para asegurar la flotación del elemento y facilitar su transporte.
Posteriormente se aplicarán 2 capas de pintura asfáltica. Las capas deberán cubrir toda la superficie del pilote, asegurando un espesor seco uniforme. El intervalo entre capas será el apropiado para asegurar el endurecimiento y el curado del anterior. Para la aplicación y definición del espesor de cada capa deberán seguirse las normas del fabricante de pintura y tener la aprobación previa de la interventoría. Cada pilote debe ser marcado con pintura y también con su número y su longitud correspondiente en metros. ¿Por qué? Porque así facilita la verificación de penetración por el equipo de hincado. El almacenamiento se efectuará en zonas plana protegida de los efectos atmosféricos, dejando los apoyos separados como máximo cada 3 metros. La hinca se realiza con el equipo y con el personal principal de manejo del equipo, pertenecientes al contratista, debiendo tener el personal auxiliar necesario para el manejo de pilotes y el personal técnico necesario para definir y controlar el proceso de hincado. También dice que el contratista deberá ordenar la hincada de pilotes de prueba y establecer con el interventor un programa de hinca de los pilotes permanentes. En dicho programa se determinará el procedimiento de hinca más conveniente y si la longitud de pilotes preparada es o no suficiente. También nos preguntaban con respecto a los pilotes aislados, ¿cuál es la separación mínima entre ellos para evitar la interacción geotécnica? Bueno, desde un punto de vista más práctico, existen diferentes métodos semiempíricos para la estimación de la eficiencia y de los asientos de un grupo de pilotes, o sea, la distancia que hay entre ellos. Normalmente la separación entre eje de pilotes no es inferior a 2.5 del diámetro ni superior a 4 del diámetro, 4 veces del diámetro. Como ya se ha comentado, la eficiencia de un grupo depende tanto de la tipología del pilote como también del tipo de terreno. Otra pregunta fue también qué característica debe poseer el material con el que se va a construir los pilotes, o sea, la resistencia y todo eso. Bueno, se dijo que los materiales de un pilote son muchos. Pueden ser de hormigón armado, prefabricado, de acero y madera y mixto. En la exposición se habla de cada uno cómo actúa y sus dificultades que tiene. Pero se hace un comentario que el hormigón prefabricado es resistente a la corrosión. Es un buen resistente a la corrosión y el acero resiste a altos esfuerzos de hincado, tiene una alta capacidad de carga. Las maderas son resistentes al deterioro. Bueno, hubo preguntas en qué casos se usan los micropilotes y en qué casos se utilizan los anclajes pasivos y los activos. Los micropilotes o los pilotes helicoidales tienen la capacidad resistente tanto a compresión como a tracción, flexión y corte. Y estas posibilidades mecánicas unidas que pueden ejecutarse con maquinaria a tamaños muy diversos y en direcciones muy variadas convierten a este tipo de soluciones en alguna de las más versátiles en las técnicas de refuerzo. Puede utilizarse como un refuerzo de cimentación de estilo de puente, un refuerzo de terreno blando bajo zapatas someras, persistente para evitar inestabilizaciones por gap inducido por túneles en terrenos blandos. También puede usarse como refuerzo de zapata de muro de contención para evitar el deslizamiento de su base, sostenimiento de pantallas antirruido de autovías en las que la axial vertical de la solicitación da lugar a excentricidades fuera del núcleo central de un apoyo somero, pero por el poco peso de panel. Los anclajes activos y los pasivos, ¿en qué se podían utilizar? También nos preguntaba. Bueno, generalmente los activos son principales aplicaciones que incluyen la estabilización del deslizamiento de alto volumen, muro y pantalla de contención, y también ayudan a la estabilización de excavaciones, la estabilización de túneles de empresas y control de levantamiento o fallas de fondo. Los anclajes pasivos o pernos, su aplicación incluye deslizamiento potenciales de bajo volumen, control de falla de fondo y control de caída en túneles rocosos acompañados de malla triple torsión. Con respecto a la pregunta de Alexander Coronado, respecto a los pilotes metálicos que podrían ser hincados sobre el mar, en donde se menciona que la salinidad podría ser muy perjudicial por la corrosión. ¿Cuál sería la mejor alternativa
del tipo de pilotes que se debería usar en un puerto pesquero de tipo espigón. Bueno, la mejor alternativa vendría a ser los pilotes de hormigón armado, eh, ya que estos funcionan bien a tracción y sirven para las tablestacas y cuando deben quedarse sumergidos bajo agua. Dice, los pilotes de un puerto de tipo espigón, ¿qué profundidad de cimentación y geometría deben tener? Bueno, la profundidad va a depender de hasta dónde encuentren el tipo de, bueno, la superficie más tensada, ¿no? Y respecto a su geometría, los pilotes de hormigón prefabricados ya suelen ser cuadradas, ¿no? De dimensiones de 30 por 30 o 45 por 45. Dice, ¿por qué en el puerto de la playa de los pescadores en donde trabajamos, taller 4, los pilotes son cuadrangulares y algunos están inclinados? Bueno, pues es como digo, ¿no? Estos pilotes ya prefabricados ya suelen tener esa forma. Y sobre el inclinamiento, pues esto se debe bueno, al oleaje, ¿no? O a la mala colocación de los pilotes. Pregunta de Cintia Rojas. Con respecto a los micropilotes, ¿en qué tipo de suelo es más adecuado usarlos y cuál es la profundidad adecuada para su colocación? ¿Se usan aditivos para los pilotes de hormigón armado? Si es así, ¿cuáles son? ¿En qué casos se utilizan los encepados de pilotes prefabricados y los de pilotes in situ? Los micropilotes se emplean cuando los estratos superficiales del terreno no poseen la capacidad portante necesaria para la absorción de las cargas transmitidas por la estructura. Con respecto a la profundidad adecuada, pues los micropilotes están ubicados en la parte de cimentación semiprofunda, lo cual hace que su máximo sea de 10 metros. Pasado eso, es necesario el uso ya de pilotes. ¿Se usan aditivos para los pilotes de hormigón armado? Si es así, ¿cuáles son? Si se utilizan aditivos, la composición química del suelo puede dañar los refuerzos de estos pilotes. Para ello se utiliza ciertos aditivos, como son los plastificantes, los polifuncionales, los aireantes, hidrofugantes, acelerantes, retardantes, anticongelantes, inhibidores de la corrosión, reductores de retracción, los espumantes y los colorantes. Existen varios más dependiendo de la calidad del suelo o del tipo del suelo. ¿En qué casos se utilizan los encepados de pilotes prefabricados y los de pilote in situ? Los encepados son un elemento constructivo que tiene como función enlazar los grupos de pilotes, ¿no? Esta función se efectúa cuando los pilotes han sido descabezados. Se comporta como una zapata y sirve de base de pilar. Para el encepado de pilotes prefabricados, como el encepado enlaza las cabezas de los pilotes, a estos elementos se les rompe un trecho del hormigón para que sus armaduras se doblen y lleguen a unirse al encepado, mientras que el encepado de pilotes in situ se deja parte de la armadura sobresalida
unos dowel de 50 centímetros para que estos se enmallen con la parte bueno, con la parte de la malla metálica del encepado. Pregunta de Yanel Herrera. Según costos, ¿cuál es la diferencia porcentual entre las dos opciones de los pozos de cimentación? ¿En qué casos es conveniente usar los micropilotes? Para la ejecución de estos pozos se excava hasta la cota resistente y a partir de esta existen las dos posibilidades. La primera, en rellenar el pozo con hormigón pobre hasta la cota conveniente y sobre esta columna se apoya la zapata. Y la segunda consiste en ejecutar la zapata directamente sobre el suelo y con objeto de no aumentar la esbeltez del pilar apoyar sobre un plintón de hormigón. Bueno, es más conveniente utilizar el primer tipo de pozo debido a que este es más variable en su forma de estudio, mientras que la segunda es más utilizada en puentes debido a que está sobre ríos. Sobre la pregunta de micropilotes, los micropilotes se emplean cuando los estratos superficiales de terreno no poseen la capacidad portante necesaria para la absorción de cargas transmitidas por la estructura. Son elementos de menor capacidad portante que los pilotes, pero de muy buena aplicación en trabajos, donde no es factible la ejecución de pilotaje convencional, ya sea por la naturaleza del terreno o por dificultad en accesos y maniobrabilidad. Los micropilotes se utilizan cuando las pantallas tradicionales continuas o de pilotes de diámetros grandes no pueden realizarse en los siguientes casos. Se utilizan cuando para construir los cimientos de un edificio colindante a otros no es posible realizar excavaciones de grandes diámetros sin lugar, producir vibraciones, acceder con máquinas clásicas de cimentación para pilotaje tradicional. Y otra en la construcción de pantalla de micropilotes, recalce de las estructuras colindantes, permitir excavar hasta determinadas profundidades sin apego. Pregunta de Claudia Zabaleta. En un buen suelo, ¿cómo se debe elaborar la armadura de acero para las zapatas? ¿De qué forma se podría optimizar los costos en una cimentación profunda? Las más costosas, materiales, procesos, etc. Bueno, para empezar, si se trata de un buen suelo, no es necesario el uso de cimentación semiprofunda ni profunda, a menos que este suelo esté a cierta profundidad mayor a 5 metros. Y con respecto a la elaboración, se acostumbra a colocar refuerzos en direcciones perpendiculares entre sí para armar la malla, ¿no?, que va a recubrir esto. Antes de empezar el habilitado del acero, asegurarse del buen estado y no olvidarse que siempre se debe utilizar varillas corrugadas. En cada dirección se debe utilizar piezas de refuerzos cuyo diámetro sea estrictamente como está indicado en el plano de cimentación. Estas deben estar amarradas firmemente para que no haya alguna deformación al poner la excavación y las columnas, los refuerzos de ella. Es importante que al vaciar el concreto mantenga la malla en la posición correcta para lograrlo. Para lograrlo, coloca alambres antes de vaciar el solado y sujeta la malla con esos alambres.
Sobre la otra pregunta dice, ¿no se podría optimizar los costos de una cimentación profunda, la más costosa? Pues la cimentación ya posee un cierto costo, eh, al cual siempre eh, está basado en lo más económico y lo más eficiente. No se podría optimizar más de lo que ya está. Esto dependerá según el tipo de suelo y según cuán- cuánto es la capacidad portante, claro, del suelo y cuánto va a ser la carga que va a tener. Según esto se hace el, los costos y todo ello. Pregunta de Gary Aponte. ¿Hay algún tipo de especificación de cuándo usar pilotes de hormigón armado u hormigón prefabricado? ¿Cuál es el mejor? Sobre el hormigón armado, la denominación se aplica cuando el método constructivo consiste en realizar una perforación en el suelo a la cual se le colocará un armado en su interior y posteriormente se rellenará con concreto. En ocasiones, el material en el que se está cimentando es un suelo friccionante, como la arena, materiales gruesos, limos y las cuales pueden ser consistentes como materiales friccionantes, ya que al poseer una estructura cohesiva tan frágil, cualquier movimiento con el que produce la broca al perforar eh, puede romper dicha cohesión y el material trabajado como suelo friccionante. Es por ello que se presentan desmoronamientos en el interior de las paredes de las perforaciones. A este fenómeno se denomina caídos. Es por ello que se recurre a diversos métodos para evitar que se presente. Sobre el hormigón prefabricado. Los pilotes de hormigón convencional se utilizan para trabajar a la comprensión. Los de hormigón prensado funcionan bien a la tracción y sirven para tablestacas y cuando deben quedar sumergidos bajo el agua. Eh, ¿Cuál es el mejor? Esto depende del tipo del suelo del área de trabajo, porque cada uno funciona mejor en diferentes tipos de suelo, como ya he explicado. Con respecto a los pozos de cimentación, nos preguntan cuál sería la profundidad adecuada que se sigue en cada etapa de su proceso de elaboración. Pues bueno, no hay una profundidad indicada, ya que el pozo se construye según se va hundiendo en el terreno, hasta llegar a su profundidad deseada. La siguiente pregunta es sobre los micropilotes. ¿Cuáles serían las dimensiones de estos y las diferencias con los pilotes? Los micropilotes poseen un diámetro de 350 milímetros y una alta capacidad portante. El, lo principal, la principal diferencia es que estos sirven de mucha ayuda en terrenos de dimensiones reducidas y en el cual la maquinaria eh, que se utiliza para los pilotes, que son de gran tamaño, es de difícil acceso. También cuando, por ejemplo, se quiere diseñar sótanos y se requieren estos micropilotes para como soporte de la estructura ya existente. También nos preguntan cuáles son las disposiciones que se toman en cuenta para la colocación de una cimentación profunda. Bueno, como en todo tipo de cimentación, lo primero que se realiza es un estudio de suelos para determinar cómo se encuentra compuesto el terreno y a qué profundidad encontramos suelo portante apto para cimentar. Y igualmente es importante conocer la distribución y magnitud de las cargas de la edificación que se ha diseñado.
Otra pregunta es sobre la maquinaria usada y cuál sería el principal problema a la hora de cimentar. Para la Inca se utilizan los martinetes y para la perforación las peloteras. Y el principal problema a la hora de utilizar esta cimentación es que si te equivocas y colocaste mal el pilote, no lo puedes extraer para una posible reutilización. ¿Cómo se puede solucionar el problema de la corrosión en los pilotes de acero? Lo que se hace es bañar a estos pilotes con una lechada de cemento para así evitar el contacto.